Convenía que el Hijo de Dios tuviese entonces ese Padre terreno, un custodio. Convenía que hubiera una familia. Elegido para representar nada menos y nada más que al Padre eterno en la tierra. Esto equivalía a ser la mejor y más digna imagen de paternidad. Escuchen todos los papás. La más digna imagen de paternidad. Podríamos referir que San José, como hijo de Dios Padre, hubo de tener con él, con el Padre Eterno, una amistad también de predilección, ¿no? Una amistad muy grande, el Padre con San José y San José con el Padre. Muy probablemente el Padre se lo reservó para sí de un modo singular, para manifestar en él el misterioso designio del amor paternal. Hay un libro de un polaco que se intitula La sombra del Padre. San José es como la figura del Padre. Es decir, simboliza al Padre Eterno en Belén, en Nazaret. Tenemos la genealogía que nos trae San Mateo. Hay dos genealogías en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Una que nos trae San Lucas y otra San Mateo en el capítulo 1. Y en este capítulo 1, San Mateo trata de demostrar al pueblo judío que aquel que es verdadero Dios tiene un verdadero árbol carnal, podríamos decir. Es decir, aquel que es verdadero Dios quiere demostrarle a los judíos que ha venido Dios, pero que a su vez es verdadero hombre. Y a través de una genealogía humana, ¿no? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Salteamos un poquito. En el versículo 6 dice, Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón. Salteando algunos versículos, vamos al 16. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. ¿Por qué es importante esta genealogía? Porque demuestra todo el árbol genealógico carnal de Jesús, que comienza en Abraham. Más, San Lucas se va todavía más atrás. Hace comenzar su genealogía en Adán. Todos somos hijos de Adán, también Abraham, evidentemente. ¿Qué es lo que quiere decir San Mateo? Que el pueblo judío, descendencia de Abraham según la fe, tiene a Jesús como el representante más grande. Ese es hijo de Abraham, genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Salomón. Pero es una genealogía, sí que culmina en Jesús, porque dice del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Pero, fíjense en el versículo 16, dice, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Es una genealogía legal, más que carnal, porque pasa, ustedes saben que en el Antiguo Testamento las genealogías pues representan, sobre todo se hace por vía masculina, más
femenina, mas sin embargo hay algunas mujeres por allí puestas en esta genealogía. Pero esta genealogía legal culmina en el esposo de María, es decir, en San José. No nos queda lugar a dudas de esta presencia importantísima de José. Y se dice que Jesús nació de María, no dice allí que fue engendrado por José. La finalidad que se propone entonces Mateo, a diferencia de Lucas, es mostrar al mundo judío que Jesús es el verdadero hijo de David y además también hijo de Abraham. Por eso inicia su genealogía diciendo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quiere sobre todo demostrar que aquel que es verdadero Dios es también verdadero hombre. Uno se sentaría en el trono, un descendiente de David, como relata la Escritura. El hijo tuyo que yo colocaré en tu lugar sobre tu trono, edificará una casa en mi nombre. Esto pasa a Jesús. Es decir, un hijo de David se sentaría en el trono. Eso le había prometido el Dios a través del profeta Natán a David. Uno de tus hijos, allá, lejos, ¿no?, se sentará en el trono de David. Esto pasa a Jesús, hijo de David, de dos formas o por dos formas. Uno por vía legal desde su padre y otro por vía de sangre por medio de su madre. Por ello mismo, así lo refiere el arcángel Gabriel. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora entendemos por qué esta frase del arcángel a María, ¿verdad? Es decir, que aquel hijo suyo es descendiente de David, según San Mateo, también descendiente de Abraham. La genealogía perfecta de Jesús. Los medievales, para representar un poquito esto, la genealogía de Jesús, parten del texto de Isaías 11:1, donde se habla que del vástago de Jesé. ¿Quién era Jesé? Padre de David. Entonces, del vástago se levantará un vástago de Jesé. Y es este árbol genealógico que está representado así en estos vitrales medievales. Ven a la mano izquierda como un árbol que se va desarrollando. Claro, faltarían muchas generaciones, ¿no? Pero no pueden extenderse hasta no sé cuántas generaciones, sería un vitró larguísimo, ¿no? Entonces, culmina en Cristo y sobre ese descendiente de David tiene el Espíritu, con el espíritu de sabiduría, de ciencia, etcétera, como dice allí el texto de Isaías, capítulo 11. Ahí tenemos justo el texto: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Acá tenemos otro árbol de Jesé, hecho en los libros iluminados, así se llamaba, en el medioevo, y acá en los vitrales, es decir, las grandes vidrieras de las catedrales góticas. Culmina arriba Cristo, más la que está abajo de Cristo, en esta imagen de la derecha, es María. María como reina, descendiente del rey David. Ella también era descendiente del rey David, era de estirpe real. Y de ella nace Jesús, de estirpe real en cuanto hombre. Y acá tenemos
Ven el árbol de Jesé desarrollado, más en este caso María está como soberana y tiene a su niño puesto en sus piernitas. ¿Lo alcanzan a ver al niño? Un niño chiquito. Y ella está coronada como reina. Al igual que María, San José hubo de dar su consentimiento al misterio de la encarnación. María, cuando se le presentó el arcángel frente a ese gran anuncio, tuvo que decir, claro, hágase, ¿no? Decir, fue invitada por el ángel a este gran escenario nuevo que se abría para toda la humanidad. Mas San José también tiene que dar su sí. Será sometido a una gravísima prueba en la fe, de aparente contradicción, aparente, entre evidencia sensible, lo que iba creciendo en el seno de María, que él veía con sus propios ojos, y el misterio que se desenvolvía en el seno de María. Imagínense, esa es la prueba enorme de San José. Sus ojos no mienten, hablan de una certeza, de una evidencia. María está encinta. Yo que había puesto todas mis ilusiones, mis grandes ilusiones, en esta mujer espléndida, bellísima, cual lirio, me puse como custodio, como patrono, o custodio mejor, de esa virginidad. Y ahora esta evidencia externa. ¿Se imaginan cómo se le habrá caído, desbaratado toda la estantería a San José? Una prueba tremenda, que puede pensar que los hijos no vienen del aire. Mas, ¿será? ¿No será? Probablemente él entendía que vendría el Mesías, porque era un hombre religioso. Mas, sin embargo, ahí está su gran prueba. ¿Cuánto habrá llorado ese corazón? Porque el dolor era tan grande por el amor inmenso que le tenía María. ¿Cuánto habrá sufrido ese corazón? Mas Dios prepara a través del sufrimiento a las almas elegidas. Y es necesario que el oro soporte el fuego para que saque sus partículas espurias y sea el mejor de los oros. Y así el Señor nos prueba a nosotros. Uno dice, pero ¿por qué estas pruebas? Y reniega de las pruebas. Todo está sometido con número, peso y medida. Nadie, ni ustedes ni yo, somos probados más allá de nuestras fuerzas. Y la gracia de Dios está para poder sobrellevar todas las pruebas que aquilatan nuestra fe. ¿Para qué? Para que brillemos como estrellas del firmamento, para que brillemos más que el oro. Si no hay sometimiento a la prueba, o no quiero ser sometido a la prueba, porque toda prueba es difícil, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo se purificará nuestra alma? La prueba de San José. Veía su vida esplendente y luminosa como ese arroyo que transcurre vigoroso, lleno de vida y cantarino. Cuando conoció a María, podemos decir que era el novio más embelesado frente a la criatura más preciosa que Dios hizo. Y después su alma en la prueba quedó así, como ese desierto rajeteado por el sol.
pero era necesario pasar por ese desierto. María también sufrió sus pruebas. Y la prueba máxima de María, uno cree que la espada de María solamente estuvo en el momento de la cruz. No vaya que estuvo toda su vida. En especial cuando encarna al misterio del Verbo encarnado, porque ella sabía que se trataba del Mesías Redentor, porque eso ya lo anunciaban los profetas. Lean si no Isaías capítulo 53, el siervo doliente de Yahvé. Por sus cardenales fuimos salvados, dice Isaías. Él fue entregado, macerado por nuestras culpas. María conoce, fue probada en ese momento. No conocía todo cómo se iba a dar la redención, pero a partir de ese momento la espada se le avecinó y se hizo presente. Y que se fue el gran vigor de la fe de María, que estuvo siempre macerada por el fuego de la prueba de tener que ofrendar a ese hijo tan hermoso, tan amado por ella, sabiendo que era el Hijo de Dios, tan santo y tan inocente. San José no podía ser menos al lado de una mujer tan extraordinaria. Y tuvo que pasar por esta prueba, decíamos. No temas, José, después de todo esto que él vive y que sabemos que decidió retirarse en secreto para no denunciarla, porque en esos momentos una mujer pescada en flagrante adulterio hasta podía ser apedreada, ¿no? La ley era muy rigurosa contra el adulterio. Y pues sin embargo, José, que todavía conserva en su corazón los mejores recuerdos de la Virgen que ella había elegido, mejor, la Virgen que le había presentado Dios, decide retirarse en silencio. Y entonces en estas disquisiciones y en estas aflicciones y en este desierto solitario de la fe es cuando el ángel se le presenta en sueños. Mientras pensaba en esto, dice Mateo 1:20, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Ven que José también es hijo de David? Por la genealogía de San Mateo decíamos, ahí termina, ¿no? Hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Lo que ha sido engendrado en ella, atención, adorador, grábate estas palabras, tú adoras al Cristo que ha sido engendrado por María y que proviene por obra del Espíritu Santo. Y continúa, ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, Dios salva, parecido a Emmanuel, ¿no? Emmanuel es Dios con nosotros, Yeshua es Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El profeta Isaías había dicho esta frase, este gran signo, grandioso signo de que una virgen dé a luz. Eso es una novedad enorme. Una virgen no da luz.
Y eso es obra de Dios. Y la demostración de que es obra de Dios mismos dijeron, es lo que se ha cumplimentado en Cristo. Y aquí lo que hace el ángel simplemente es recoger lo que la profecía había anunciado. La iconografía de San José. Ustedes saben que por allí pareciese que a San José, iconografía significa cómo sería San José en su rostro, ¿no? Yo pienso esto. Era conocido Jesús como hijo del carpintero. Lo tenemos en varios momentos así, ¿no? En Galilea era muy conocido, pues Jesús, ¿quién no conocía al carpintero José? Mas es verdad que el rostro de Cristo niño y de Cristo joven, era parecidísimo a María, porque no había intervenido ningún hombre, era todo de María. Mas sin embargo, la providencia habrá delineado las facciones fisonómicas de San José, parecidas de alguna forma al niño, para que a nadie se le ocurriese dudar de que no podría ser el Padre. Porque quedaba eso a los ojos. Jesús es hijo de este matrimonio. Hasta ellos no salieron a ventilar. Durante 30 años estuvo ese misterio escondido en Nazaret. Primero en Egipto, después en Nazaret. La Virgen no salió tampoco a ventilar como podríamos haber hecho nosotros si hubiésemos a lo mejor tenido esa posibilidad, porque nos gusta ser veleteros así, propagandistas. Hubiéramos publicado en el diario, y yo soy el papá de San José, y yo la mamá, dice. Ellos a nadie vivieron con ese misterio escondido. Así era el designio de Dios. Entonces algunos, y esto dicen que es por influencia de los libros apócrifos, los libros apócrifos son libros muy antiguos que cuentan algunas partes de verdad que se han escuchado, a lo mejor de oídas, con muchos inventos de la imaginación de aquel escritor, ¿no? El que se llenaron de libros, así como hoy existen tantos mamarrachos de libros de los ángeles. Tengan cuidado con tomar algún libro de los ángeles hoy por allí de las tiendas, porque hablan de todo menos de lo que son los ángeles, para inducirnos poco a poco a la esotería, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se lee hoy, no todo sirve. Hay que saber elegir dónde ir para leer. Uno cree a lo mejor que está leyendo, claro, cosas de la iglesia, y no. Bueno, algo parecido pasaba con los libros apócrifos. Los libros apócrifos eran como el oro, tenían una pepita de oro en medio del lodo, dice, si no mal recuerdo, San Agustín o San Jerónimo. Alguna pepita de oro había quedado escondida en tanto palabrerío. Y allí a San José lo muestran como un viudo ya grande, canoso, que tenía hijos por allí, etc. No es verdad. San José, en primer lugar, no era viejo, como lo muestra aquí pobre Caravaggio, ¿no? Un gran pintor italiano, ¿no? Pero que le erró en la iconografía, en las facciones fisonómicas de San José. San José no era viejo. ¿Ustedes creen que San José, el que tuvo que ser carpintero por 30 años casi para mantener la familia, con
trabajo, caminar por aquellos desiertos bajo unos solazos terribles. ¿Hubiese aguantado un hombre de 70 años eso? Yo que me estoy poniendo ya medio viejito, no me hablen mucho de caminar, hasta por ahí nomás. No sé, Gustavo. O Juan Carlos. Una joven de 14 años no se desposaría con uno de 50 o 60 años. Fray Bernardino de Laredo, en 1540, ridiculizó y enfrentó aquella tendencia general de considerar a José como un anciano. Y la venerable Sor María de Ágreda, que escribió la mística Ciudad de Dios, sierva de Dios ella, estimaba por medio de sus revelaciones que José, en tiempos de su desposorio con María, tendría alrededor de 33 años. Eso no es cierto. Un hombre de 70 años pues no aguanta. ¿Saben qué? Huir de Belén a Egipto, hay testimonios de los ejércitos en esa época romanos que querían enfrentar cualquier batalla menos pasar ese desierto, porque la mayoría moría de sed, era una prueba terrible. Ir de Belén a Egipto, uno lo lee, y huyeron de Belén a Egipto, como si fuese una cosa así facilita. Un hombre de 70 años en medio del desierto no puede. Y Solano, un gran escritor sobre la vida de San José, creo que es uno de los más grandes, dice: como elegido de Dios para el trabajo, debía tener una constitución robusta. Era carpintero, acarreaba maderas, sin la cual no hubiese podido sobrellevarlo. Efectivamente tuvo que hacer largos viajes, soportar incesantes fatigas, cuidar y atender solícitamente durante muchos años a Cristo, niño y adolescente, y servir también a la delicada Virgen, tan amante de la soledad. Entonces esta figura me gusta más. Esta hermosa pintura es del gran pintor, muy estimable por mí, Murillo, Bartolomé Murillo, que hizo grandes imágenes de la Virgen. Acá ustedes tienen, él ha captado maravillosa y delicadamente, como si fuese un día cualquiera, en el cual María está hilando y trabajando y viendo de alguna forma las travesuras de su Hijo Jesús, porque fue hombre como nosotros, en todo menos en el pecado. Ahí está jugando con un pajarito, algunos capaz que están muy atrás y no alcanzan a ver, pero Jesús niño tiene un pajarito. Y el perrito es como que lo ladra, ¿no? El pajarito, y juega. Miren cuántas escenas cariñosas habrán habido en esa sagrada familia, donde María hilaba, cantaba, cocinaba, hacía las cosas que ustedes mujeres hacen comúnmente. Y San José no tenía un oficio grandioso, es decir, la carpintería era muy estimable en ese momento. Pero podríamos decir, qué sé yo, no era un gran empresario, un trabajo sencillo, modesto. Ese era San José. Y lo tenemos ahí jugando con su hijo adoptivo, y el hijo ama entrañablemente a su padre y le da de besos como le da a María. Esta escena mejor no puede haber sido caracterizada hablando de pintura, en una economía de colores muy
de colores cálidos que nos invitan un poquito a ingresar a ese ambiente de calidez familiar como es la de San José, la Virgen y el Niño. En esta otra pintura de Rafael no es verdad tampoco este José tan canoso y viejo. Más allá de lo que pudiese ser la iconografía, la imagen de San José, lo tenemos aquí en esta hermosa pintura de Fray Filippo Lippi. Ya habíamos visto en la anterior presentación la Virgen que nos enseñaba a adorar el misterio del Verbo encarnado, pues aquí lo tenemos a San José. Miren, la Virgen está arrodillada, San José está semisentado, pero ¿qué hace San José? Adora, silenciosamente. Silencio contemplativo frente al misterio de la encarnación. Hemos perdido la capacidad de silenciarnos. Todo es bulla. Televisión, radio fuerte, silencio ninguno. Por eso andamos como andamos. A lo mejor el silencio lo reservamos un momentito para la Eucaristía, pero piensen que el silencio en el hogar ya nos va predisponiendo para ser buenos adoradores. Es necesario que en el hogar hagamos silencio. Si queremos verdaderamente cultivar nuestra fe, meditar. Entonces tenemos 3 hágase. Una vez me preguntó una señora, ¿qué es 3 Fiat? El Fiat de María, que se subió a un autito Fiat. No, señora, ¿cómo se va a subir a un autito? La Virgen no se subió a un auto, no existían los autos. El Fiat es hágase. Hubieron 3 hágase que queremos reflexionar hoy. El del Verbo en el seno del Padre. Cuando los sacrificios y holocaustos ya no le agradaban al Padre, esos que veía del Antiguo Testamento, entonces el Padre pensó, ya desde toda la eternidad, habida cuenta de esta realidad, en la redención del género humano, es decir, que se encarnase el Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo allí? El primer hágase es en el seno de la Trinidad. Pongan los oídos atentos de la fe. El primer hágase voluntario y oferente fue el del Verbo. Hágase. Él sabía, el Hijo, todo lo que conllevaría esta temática suya, de una voluntad dispuesta, sufrimiento, incomprensión, muerte, etc. Y sin embargo dijo, hágase. Un hágase voluntario. El segundo es dicho por María, una mujer. Primero es dicho por el Verbo, es decir, por Dios en el seno intratrinitario. El segundo, dicho por la mujer más excelsa que Dios ha creado. Bendita entre las mujeres. Hágase en el momento de la encarnación. Y el tercer, hágase, lo dice San José. No se dice o se escribe esta realidad en la Sagrada Escritura. No está dicho que San José dijo después del sueño, hágase. Inmediatamente se levantó e hizo, cumplimentó todas las cosas que le habían mandado. ¿Qué significa eso? Hágase. Lo dijo no con palabras, con hechos.
Entonces, qué importante es esto. Yo descubrí que los campechanos tienen muchas riquezas hermosas, pero hay veces que no son fieles a su palabra. Y muchas veces dicen, sí señor, a las 10 de la mañana voy a estar para arreglar su lavadora. Sí, 10 de la mañana, ¿de qué día? Y ni siquiera después hablan por teléfono para decirte, mire, no puedo ir. Y entonces a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, y no pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Eso no es palabra cumplida? San José tenía, lo que menos tenía es eso. Ni siquiera decía, pero lo hacía. Es una maravilla. Sí, claro que me voy a anotar a la adoración. Martes, miércoles, jueves, a la noche, 3 de la mañana, a las 4. ¿De qué año? A veces somos así. Él también dijo, hágase, aunque silenciosamente expresado, no en palabras, al menos no se conoce que las haya dicho, pero sí en una palabra, obediente, hecha, acción, verbo, en acción. La Sagrada Escritura no recoge un término dicho por San José. Es el varón silencioso, lo vamos a ver. Nada. Tu padre y yo estábamos afligidos. No recoge un término de San José. Acciones. Es el verbo hecho acción. No es la palabra prometida y no cumplida, no sirve. Es el verbo hecho acción. Aquí estoy. ¿Y está? ¿Cuánta enseñanza de fe tiene San José? Y evidentemente esa acción tiene un secreto, su amor contemplativo. Decía la venerable Sor María de la Santísima Trinidad algo muy hermoso sobre el silencio que lo quise recoger aquí para que nosotros lo compartamos. Si callando se oye a Dios, Él no cesa. Él no cesa de enseñar. No hay cosa como callar. El silencio de San José lo veíamos en el pesebre silencioso. No hay cosa como callar, no hay cosa como el silencio de San José. Porque entonces todo ese silencio se hace verbo elocuente de Dios en el alma. Escucha, adorador, ¿cuándo vas a aprender a callar? ¿Cuándo vas a aprender a silenciar tu alma? ¿Cuándo vas a parar tu imaginación, que es la loca de la casa, según Santa Teresa, que va y que viene? Y estás por allí, en cualquier parte, menos frente a tu Jesús cuando estás adorando. Aprende a silenciarte, a sacar todo, preocupaciones, músicas, todo fuera, fuera, fuera. Aquí estoy solo con Jesús. Y entonces ese silencio habla clamorosamente en el corazón. Ni una sola palabra de San José. Silencio total. ¿Para qué? Para que reluzca el verbo de Dios. Es todo libro para ser escrito. Es toda palabra en acción, San José.
manifiesta verdaderamente aquello que el apóstol Santiago nos va a escribir más tarde en su carta. Yo te demostraré mi fe, no en palabras, sino en obras. Que no está en decir, Jesús, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te quieres comprometer con Él? Mira que el mundo se cae a pedazos y somos responsables todos de que el mundo se esté cayendo de a pedazos en su facción espiritual, moral. Mira que la violencia en México puede cejar con rodillas que se pelajean frente a Jesús Eucaristía. Mira que tú puedes detener la violencia en México, la muerte, el aborto, la violencia no solo en México, en todo el mundo. ¿Cómo? Aprendiendo de San José. Palabra hecha acción, no palabra incumplida que se lleva el viento, hojarasca que no sirve. Es mejor no decir nada si no estoy seguro de lo que voy a hacer. Él no es la omnipotencia suplicante. ¿De quién es este título tan hermoso? De María, la omnipotencia que suplica. ¿A quién? A Dios. El título de María. No hay nadie más grande que suplique a Dios que María. No le vamos a arrebatar ese título tan grandioso a María, como la más grande suplicando ante Jesús. Pero si pudiéramos ponerle un título que le cabe bien a San José, diríamos que él se trata de la omnipotencia silenciosa, el gran silencio de San José. No tienen en la Escritura una palabra, estando tan cerca de Jesús. Él lo dice todo con su mirada, con su silencio interpreta todo del corazón de Jesús. E interpreta desde el silencio contemplativo todos los sentimientos de su esposa y se entienden a las maravillas con su mujer. Juan Pablo II, en un texto que quise traerles en Redemptoris Custos, número 25, que es un documento que habla sobre San José, en el número 25, miren qué hermoso dice el beato Juan Pablo II. La misma aura de silencio que envuelve todo lo demás acerca de José, también envuelve su trabajo como carpintero en la casa de Nazaret. Es sin embargo un silencio que revela de una manera especial el trato interior del hombre. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Aún así, nos permiten descubrir en sus acciones, envuelto en el silencio como son, una aura de profunda contemplación. José estaba en contacto diario con el misterio escondido desde siglos y que habitó bajo su techo. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, ha promovido la renovación de la veneración a San José en la cristiandad occidental. Santa Teresa decía que no había cosa que no le pidiese a San José que no se lo concediese. ¿Por qué? Todo lo que nosotros le pedimos a San José, especialmente es patrono de la buena muerte y del trabajo, ¿no? Él con el silencio ya lo pone en el corazón de María y en el corazón de Jesús. ¿Acaso en el cielo no viven la misma intimidad familiar? ¿O acaso allí la familia se ha dispersado? No. En el cielo se comprenden aún más.
comparación de San José con figuras del Antiguo Testamento, ya esto como para ir redondeando hacia el final. Con Abraham, San Pablo lo pone a Abraham como el gran padre de la fe. Y los israelitas se creían realmente ser sucesores de este gran Abraham, padre de la fe. Porque Abraham fue padre de la fe, muy sintéticamente, por el recuerdo de ustedes. Fue probado en la fe. Le había prometido Dios una gran descendencia, pero que no venía. Y ya a la edad adulta, cuando ya había perdido toda esperanza, es decir, no había perdido esperanza, había perdido esperanza en sí mismo y a lo mejor en su mujer, que ya no estaba en la edad de concebir, ¿no? Y entonces, puse esto. Entonces, Dios, cuando el hijo Isaac tenía 12 años, se lo pidió en sacrificio. Esta es imagen, evidentemente, de lo que haría Dios Padre con su hijo, que lo ofrenda en sacrificio. ¿Quién es el nuevo Isaac? Jesús. El Padre es un símbolo del Padre eterno. Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. Él sube al monte Moria y en el momento que lo va a sacrificar, se le detiene la espada por un ángel y se ofrece finalmente un carnero. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento el Padre verdaderamente sufrió lo de Abraham. De alguna forma, si se puede decir que Dios Padre sufre, mas lo que quiere expresarnos es que la fe va a estar fundada en ese gran sacrificio que hará el Hijo como nuevo Isaac. En aquel momento Isaac no murió. En este momento el nuevo Isaac, que es Jesús, sí que sufrió y sí murió. Entonces es como una imagen, una sombra de lo que habría de suceder después en el Nuevo Testamento. Y San José sufre lo mismo que Abraham. Por eso se parece a Abraham. Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Ofrendar a su hijo, porque así Dios se lo había pedido. San José sabía muy bien que su hijo era el enviado del Padre. ¿Cómo no lo va a saber? Si hasta el ángel se lo dijo. Y le pondrás por nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces también San José tuvo que ofrendar a su hijo en su corazón como lo hizo Abraham. Y por eso su fe es grande, porque en aquel momento que a Abraham se le detiene la espada, se le dice: por no haberme negado a tu hijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. San José tampoco negó a su propio hijo. A pesar de que era hijo adoptivo, lo amaba entrañablemente y lo ofrendó a Dios permanentemente. María lo mismo. Y por eso se parece a Abraham. Y por eso San José es patrono de la Iglesia universal, tan grande como la fe de Abraham. Porque fue probado en lo mismo que Abraham. Abraham fue probado justamente en la entrega de su hijo. San José también, por no haberme negado a tu propio hijo, haré tu descendencia más grande que las estrellas del cielo. San José es Padre universal de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es Padre de Jesús, Padre de la cabeza, Padre de la Iglesia, que es el cuerpo místico, patrono de la Iglesia universal. ¿Qué les parece? ¿A quién les estoy presentando? Una figura tan silenciosa que no la conocemos. Muerte de San José. Adorando el misterio del Verbo encarnado, nada menos y nada más.
Sin duda que José, estando tan cerca de la augusta Madre de Dios y tan cerca de la fuente misma, de donde emana toda la santidad, que era su Hijo, de quien todos recibirían gracia sobre gracia, no podía sino ser un verdadero milagro de santidad. Lo podemos imaginar abrazado completamente a la cruz que la divina voluntad le había dispuesto. Su enfermedad, antes de la vía pública del Señor, no sabemos en qué momento, porque los evangelios no nos refieren nada, San José fue ¿Qué pasó? arrebatado. Quitado del lado de Jesús y de María. Eso lo lloró Jesús. Voy a salir para que me hables. Jesús lloró en algún momento. Lloró. Para que nosotros compartamos también sus lágrimas de dolor, Él también se despidió de este ser tan querido por Él. Y María está al lado de su esposo San José. Y vemos la Trinidad que se hace presente. Por eso, qué hermoso morir al lado de Jesús y de María, ¿no? Así murió San José, mirando a Jesús, mirándolo físicamente, entregándole su vida al Redentor de la humanidad y al lado de la corredentora de la humanidad, María. ¡Qué muerte más dichosa! Por eso a San José se lo llama también patrono de la buena muerte, porque no hay mejor muerte que mirar a Jesús y estar en los brazos de María. Así murió San José. Sí, claro. La sierva de Dios Ágreda dice: en las demás virtudes fue admirable y señalado, y en especial en la caridad, como quien estaba en la fuente para saciarse de aquella agua viva que salta a la vida eterna, o como vecino de la esfera del fuego, siendo materia dispuesta para encenderse en ella sin alguna resistencia. ¿Cómo no se va a calentar el corazón de San José al lado de la inmensa hoguera de amor del Redentor? Y al lado de la inmensa hoguera de amor de la Madre de Dios. Todo su corazón era lleno de fuego del amor divino. Así murió San José. Por eso nos presentamos a nuestros dos adoradores máximos, la Virgen y San José. Mensaje de fe a la luz de San José, para los adoradores y los que no lo son también. San José es padre adoptivo de Jesús. ¿Quién es mi padre, mi madre, mi hermano? Aquel que cumple la voluntad de Dios y escucha la palabra y cumple la voluntad. Ustedes pueden ser papá de Jesús, un sacerdote de manera especial, porque el sacerdote, cuando tiene a Jesús Eucaristía entre sus manos, es la mejor expresión de San José. De allí que San José me diría a mí o a cada uno de los sacerdotes: cuídalo como yo cuidé al niño. Porque la Eucaristía es Jesús. Nosotros todos podemos ser padres adoptivos de Jesús, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Quién es mi padre, mi madre y mi hermano? San José, hombre de acción, no de mera palabra, verbo hecho todo acción. Se levantó y se fue. Y se fue a Egipto. Y el ángel de nuevo se levantó y se fue. Inmediatamente cumple las órdenes de la divina voluntad expresada a través del ángel.
No le interesa su gloria, sino la de su Hijo. Y por eso no brilla, Él no quiere brillar. ¿Cuántas veces nosotros somos los más importantes y creemos que sacamos el carnet, la credencial de lo más importante porque queremos brillar? A San José no le interesó eso, porque era un hombre humildísimo. Segundo adorador en importancia después de María, nada menos y nada más. Aquello que quiere Jesús, quiere María y también San José. Siguen siendo una familia en el cielo. Basta que tú encomiendes entonces a San José y ya se entera Jesús y María. Supo pasar la gran prueba de la fe, así como nosotros muchas veces tenemos que pasar las pruebas de la fe. Tuvo la gracia para pasarla, ¿no? Si no se hace difícil pasarla solito, mas todos tenemos la gracia de Dios para pasar las pruebas. Intercesor silencioso nos enseña a buscar el silencio contemplativo, tan necesario para un adorador y una adoratriz. El silencio contemplativo. Desde el silencio cumplió su gran misión. Glorioso Padre San José, tú que miras a Jesús en este momento, en la gloria, y a María, encomendamos todas nuestras mejores intenciones, nuestras adoraciones, nuestros deseos de adorar a tu Hijo, para asemejarnos a ti, para asemejarnos a tu esposa María, y para de esa forma estar cada vez más unidos a Jesús. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros.